Los elementos de los estados financieros. Hola a todos, bienvenidos a nuestra tercera clase. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los temas más importantes de la contabilidad, los elementos de los estados financieros. Estos elementos son como las piezas de un rompecabezas que, cuando se juntan, nos dan una imagen clara de la situación financiera de una empresa o una persona. Vamos a verlo de manera sencilla. Activos, pasivos y patrimonio. Primero, hablemos de los tres elementos principales que componen los estados financieros: activos, pasivos y patrimonio. Activos. Los activos son todo lo que posee una empresa y que tiene valor. Piensa en ellos como los recursos que una empresa puede usar para generar ingresos. Por ejemplo, si tienes un negocio, tus activos podrían incluir el dinero en caja, el inventario, las máquinas, los vehículos e incluso el local donde operas, si es de tu propiedad. En resumen, los activos son todos aquellos bienes y derechos que la empresa tiene. Pasivos. Los pasivos son las deudas u obligaciones que tiene la empresa. Es el dinero que debes a otras personas o empresas. Por ejemplo, si pediste un préstamo al banco para comprar maquinaria, ese préstamo es un pasivo. También son pasivos las cuentas por pagar a proveedores o los impuestos que aún no has pagado. Patrimonio. El patrimonio es la parte de los activos que realmente pertenece a los dueños de la empresa, una vez que se han restado los pasivos. En otras palabras, es lo que quedaría si vendieras todos tus activos y pagaras todas tus deudas. En términos simples, es la riqueza neta de la empresa. La relación entre estos tres elementos se puede resumir con la siguiente ecuación básica de la contabilidad. Activos es igual a la suma de pasivos más patrimonio. Eso significa que todo lo que posee una empresa, activos, está financiado ya sea por deudas, pasivos o por el capital de los dueños, patrimonio. Ingresos y egresos. Ahora veamos los ingresos y egresos, que son los elementos clave del estado de resultados. Ingresos. Los ingresos son el dinero que entra a la empresa como resultado de sus actividades principales, como vender productos o servicios. Por ejemplo, si tienes una tienda, tus ingresos son el dinero que obtienes de las ventas. Egresos. Los egresos son todos los costos y gastos que incurres para generar esos ingresos. Esto incluye cosas como el costo de los productos que vendes, los salarios de tus empleados, el alquiler del local y los servicios públicos como electricidad y agua. La diferencia entre los ingresos y los egresos nos da el resultado del ejercicio. Si los ingresos son mayores que los egresos, tienes una ganancia. Si son menores, tienes una pérdida. Introducción al estado de resultados y al balance general. Finalmente, vamos a ver cómo todos estos elementos se organizan en los dos estados financieros más importantes, el estado de resultados y el balance general. Estado de resultados. Este estado financiero muestra cómo le fue a la empresa en un periodo determinado, generalmente un año. Presenta los ingresos y los egresos y al final nos dice si la empresa tuvo una ganancia o una pérdida. Es como un reporte que te dice si tu negocio está siendo rentable o no. Balance general. El balance general es como una fotografía de la empresa en un momento específico. Aquí se muestra lo que la empresa posee, activos, lo que debe, pasivos, y lo que realmente le pertenece a los dueños, patrimonio. Es un resumen de la situación financiera de la empresa en un día determinado. Conclusión. En resumen, los activos, pasivos y patrimonio forman la base del balance general, mientras que los ingresos y egresos son los protagonistas del estado de resultados. Entender estos elementos es crucial porque te permite ver cómo está funcionando financieramente una empresa o incluso tus propias finanzas personales. Espero que esta explicación haya sido clara y sencilla. En la próxima clase profundizaremos más en cómo se registran las transacciones contables. Nos vemos entonces.